Buenas tardes, licenciada Maritza Morocho Bustamante, docente de la asignatura Realidad Socioeconómica del Ecuador. Nuestro grupo está integrado por los estudiantes Bismarck Crespo, Dani Peña y mi persona, Marlon Sánchez. El tema que nos ha tocado exponer hoy es la Amazonía ecuatoriana. La región amazónica, o más conocida comúnmente como el Oriente, es una de las 4 regiones del Ecuador. Es el mundo más grande de selva tropical, donde fluye más de 1/3 del agua dulce de la tierra. Anfitriones del mundo por poseer una diversidad biológica enorme y muchas especies únicas de flora y fauna. Se encuentra ubicada al este del ramal oriental de la cordillera de los Andes y se extiende sobre una área de 120.000 kilómetros cuadrados. Está formada por las provincias de Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. La provincia de Sucumbíos tiene una extensión de 17.947 kilómetros cuadrados y una población de 144.774 habitantes. Su capital es Nueva Loja, o más conocida como Lago Agrio. Orellana tiene una extensión de 21.691 kilómetros cuadrados y una población de 70.099 habitantes, y su capital es Francisco de Orellana. Morona Santiago tiene una extensión de 23.873 kilómetros cuadrados y una población de 14.334 habitantes, y su capital es Macas. Napo tiene una extensión de 12.476 kilómetros cuadrados y una población de 91.775 habitantes, y su capital es Tena. Pastaza tiene una extensión de 29.068 kilómetros cuadrados y una población de 62.110 habitantes, y su capital es Puyo. Zamora Chinchipe tiene una extensión de 10.556 kilómetros cuadrados y una población de 103.233 habitantes, y su capital es Zamora. El clima de la región amazónica es cálido, húmedo y lluvioso, y la temperatura varía entre los 23 y 26 grados centígrados. Es el hábitat de varios grupos y tribus étnicos e indígenas, como lo son los Guarani, Huaushuari, Achuari, Quichua, Siona, Secoyas, Cofanes, Záparo y Quijos, que todavía viven tradicionalmente manteniendo sus costumbres y distintas tradiciones. El relieve de la Amazonía está conformado por una serie de colinas que se originan en la parte oriental de los Andes y desciende hasta las llanuras del Amazonas. Extiende 2 grandes regiones geográficas: la Alta Amazonía y la llanura amazónica. En la primera región se puede encontrar la cordillera de Napo, Caleras, Cutuco y Condo. Los relieves más importantes de la Amazonía se encuentran en la parte norte de la región, cerca al volcán Sumaco, y los más bajos hacia el este de la región. Cuencas hidrográficas. La vertiente de la Amazonía está formada por la afluencia de numerosos ríos que nacen en la cordillera oriental de los Andes y en la cordillera amazónica. Estos ríos se caracterizan por ser caudalosos y navegantes, la mayoría de sus cursos siendo más importantes: el río Napo, el río Pastaza y el río Santiago. El río Napo, este río se forma por las vertientes de las provincias Tungurahua y Cotopaxi, y su recorrido recibe aguas de los ríos Coca, Aguarico y Curacay. Cuando se unen en el río Marañón, se forma el Amazonas. Río Pastaza nace con el nombre del río Cutuchi y Patete, desemboca en el río Marañón. Río Santiago es el resultado de la unión de los ríos Namazanga y Zamora, también desemboca en el río Marañón. Las actividades principales de la región son la extracción de petróleo, el comercio, el turismo, la ganadería y la agricultura. y la prestación de servicios en calidad de funcionarios, empleados públicos.
de las pequeñas industrias y manufacturas. La región amazónica del Ecuador cuenta con algunos parques nacionales protegidos que son la principal atracción en el sector turístico. Estos son el Parque Nacional Yasuní, la Reserva de Producción Faunística de Cuyabeno, el Protectorado de Guarani, el Parque Nacional Sumacu Napo Galeras, la Reserva Biológica de Limoncocha y el Parque Nacional Sangay. A continuación, el siguiente compañero. Buenas tardes. El tema que voy a exponer es flora y fauna de la Amazonía. La flora, ¿qué es? Como ya sabrán, la flora es el conjunto de plantas nativas e incorporadas que se encuentran en una zona geográfica de un periodo geológico o de un ecosistema determinado. Al pasar de los años, hemos logrado verificar de que existen ecosistemas con dos vegetaciones diferentes, que son manipulables o no manipulables, que dependen de su estatus y relación con una determinada población de humanos. Para verificar lo antes mencionado, nos concentraremos en la cultura guaraní y el uso que le da a estas. La cultura guaraní se encuentra en el territorio de la biosfera Yasuní, que contiene 1182 tipos de plantas con 447 géneros y 117 familias. Es importante saber que un 53% de estas plantas son útiles, de las cuales son 13 familias, con 213 géneros y 625 especies. De estas familias, la más importante es la Fabaceae, que tiene, como es la más utilizada, y está representada por 40 géneros y 103 especies. Y de las especies ya antes mencionadas, de estas destacan árboles 681, arbustos 190, hierbas 158, lianas 69, palmas 49, eucos 15, bejucos 10, higueras estranguladoras 7, parásitas 2, cactus 1 Además, en el hábitat se ha logrado encontrar 15 especies de helechos y 4 de palmas que son del género Desboncos. De las 1182 especies de plantas en el territorio de la biosfera Yasuní que encontramos en la base de datos en una base de datos encontramos que el 96% de plantas son nativas, que son 1131 plantas nativas, y 30 de ellas son endémicas, que corresponde al 2,5%, y de ellas un 2%, el 2% sobrante son plantas traídas de otros lugares. Fauna de la Amazonía. El nivel de conocimiento etnozoológico de los pueblos indígenas de la Amazonía es muy variado, porque hay estudios a profundidad sobre ciertos grupos indígenas, como pueden ser, por ejemplo, los Shuar o los Quichuas. Y hay otros estudios que no son tan profundos, que son casi escasos, son muy pocos, como es en el caso de del grupo de los Guarani. El hecho de que los Guarani se hayan aislado y apartado del mundo occidental es lo que ha ocasionado de que se sepa muy poco de ellos y no se haya podido hacer un estudio más a profundidad. Se determinan 298 taxones que
que los consideran de alguna manera útiles para el grupo de los guaraní, de los cuales 112 oficialmente son considerados como útiles. De los 298 taxones que son considerados de alguna forma útiles para los guaraníes, 53 son mamíferos, que son el 18%, 91 especies de aves, que son el 31%, 12 especies de reptiles, que conforman 4%, 3 taxones de anfibios, que conforman el 1%, 128 especies o taxones de peces, que conforman el 43%, y 11 taxones o especies de invertebrados, que son el 4%. Ya. Los mamíferos. Los mamíferos comúnmente, en términos generales, son utilizados para diversas cosas. Pero aumentaría su uso si separamos a los micro mamíferos, que son los marsupiales, los ratones y los murciélagos. Su uso se elevaría hasta un 70%. Las aves para los guaraní, menos del 10% son útiles para ellos, que comúnmente se utilizan como para hacer artesanías. De los reptiles. En los reptiles muy pocos son usados, los utilizan muy pocos, pero se concentran en los más grandes, que son las boas, los caimanes y distintas tortugas. Estos de aquí del uso de los reptiles, lo conforman 12 especies. En los anfibios solamente nos muestran 3 taxones de ellos, que conforman el 2%. Influyen bastante para su dieta. Lo influyen bastante, y más que todo en estos años por la influencia de la presencia del pueblo indígena quichua. Y los invertebrados, a pesar de que son como insectos, que no incluyen a los insectos, aparte de que están en variedad, estos no son muy utilizados por el pueblo guaraní, a pesar de que estos de aquí estén en extensión, o sea, sean bastantes, ellos no lo utilizan mucho. Gracias. Amazónica. Las culturas amazónicas más conocidas son Quichua, Guaraní, Ayuar, Shuar, Copán, Siona Secoya y Zaparo, quichuas. Los quichuas del oriente se encuentran localizados en la parte noroccidental de la región amazónica. El idioma quichua es lengua materna y la segunda lengua es el español. Su vestimenta original era elaborada con materiales de la zona y cueros de animales. En caso de las mujeres se cubrían con una falda elaborada de lanchama, pita, y los hombres con un cuero de venado, un pantalón largo con bastas. Los guaraní, un pueblo amerindido que habita en la Amazonía. Los guaraníes son civilizados y aún mantienen la costumbre de castigar a los niños cuando no obedecen las normas. Los guaraní visten frecuentemente ropa más de ciudad, pero prefieren usar ropa tradicionales cuando llegan visitantes. Los Ayuar es un pueblo indígena de la cuenca Amazonas que está habitado en la selva tropical. La práctica de la poligamia, la pintura a la guerrera, el discurso de guerra y la tradicional de toma de guayús. En la vestimenta utilizan una tela grande que mide 2 metros de ancho y 3 de largo. Los Shuar, llamados también jibaros, tienen costumbres, mitos y leyendas del pueblo Shuar. Tradicionalmente la vestimenta de la mujer Shuar es el karashi y el hombre vestía una falda llamada itir. Los Shuar. Su territorio se encuentra a lo largo del río Pastaza. La forma tradicional de vestir al hombre era algo llamado tip, que consiste en una prenda de una sola pieza, mientras que en el caso de las mujeres llevaban algo llamado pamiña. Záparo. Asentado en comunidades del interior de la provincia de Pastaza, la sociedad zápara maneja de forma sustentable los recursos siguiendo las reglas y normas. Los záparos se encuentran ubicados en las orillas del río Pastaza.
Ellos hacen uso de sus normas y reglas antiguas, como el uso y manejo de los recursos del bosque, como ejemplo la caza, la pesca y algunos de los que sean necesarios para mantener a sus familias. Turismo en la Amazonía. El turismo en la Amazonía se lleva a cabo que nuestro Ecuador contiene con bellísimos lugares turísticos ubicados en la Amazonas. Por ejemplo, podríamos hablar sobre la Reserva de Producción de Faunetismo Cuyabé, ¿no? El Parque Nacional Sumaco Volcán, y en eso también no solo lo visitan por ciertos lugares, sino que también por ciertas cosas como la flora, la fauna, su manera de vestimenta, su cultura, sus tradiciones y etc. Ser esta región más exquisita en faunas, se viene a decir que es más, que llama la atención a más turistas para poder conocer cada una de ellas, para dar una atención más sobre nuestras regiones, nuestras tradiciones antiguas de lo que es el Ecuador. Muchas gracias.